Muy buenas, soy Alberto. Hola, mi nombre es Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal por aquí por la Fundación Marcet? Por la Fundación Marcet, pues ya te digo, mucho tiempo. Tengo dos niños, uno se llama Alejandro, el otro Rubén, el mayor del 2002 y el menor del 2007. Muy bien. Y llevamos muchos años viniendo aquí. Hacemos todos los campus de verano, que por cierto, no te había visto en ninguno de ellos. Pues Casualidad mira, de la vida ahora. pues nosotros también, mi niño es del 2009, se llama Alberto, y llevamos viniendo 2 años. También venimos hacemos el anual con él, somos de la zona de Vendrell y venimos, bueno, yo y otro compañero, y bueno, llevo aquí 2 ¿Pero qué años. hacéis? ¿Solo el campus de verano? O... Hacemos casi todos los intensivos. Hemos ido al primer toque, el año pasado estuvimos en el torneo del primer toque. Bueno, hemos venido a hacer toda esta semana también el anual y para Semana Santa. No, nosotros como nos desplazamos desde Ibiza, pues nos es más difícil estar en los de los fines de semana, solo venimos especialmente a los intensivos. Semana Santa, el de verano, alguno de verano, el de Navidad. Muy bien. Y la verdad que muy contentos, muy contentos, ya que en el club y en el equipo en donde ellos están allí en Ibiza, obviamente hacen una hora y cuarto, hora y media de fútbol 3 veces por semana, y no es lo mismo que estar en movimiento, y específicamente se trabaja aquí la técnica individual del jugador. Sí, ¿Sabes? sí. Entonces allí es un poco más complicado, en el corto tiempo que tiene el entrenador, pues son lapsus de entrenamientos específicos para el jugador, y por eso optamos a que venga aquí a Marcet. Vinimos la primera vez y la verdad que muy encantado. Igual, a mí me pasa igual, con el mío, bueno, le encanta, de hecho, estaba loco ya por empezar aquí ya esta semana, y lo mismo, me ha evolucionado mucho, hacen un trabajo muy bueno, muy intensivo. Sí, obviamente, el primer momento siempre uno busca fútbol, Sí, pero una vez que competir, estás ¿no? aquí dentro, ves que no es solo fútbol. Estás desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, convive con más niños, hay muchos que hacen la residencia, ellos algún año hicieron residencia, pues cuando salen de aquí después de la residencia se desenvuelve un montón, viene a casa y me habla como una persona ya mayor, ¿sabes? Sí, o sea, sí, como que le enriquece mucho el estar ahí, Sí, es verdad, ¿sabes? sí. No es solo, está viendo, dice, vamos a jugar fútbol, vamos Sí, a sí, aprender no. fútbol, pero es que aprenden luego a convivir, porque ya te digo, llega a casa súper suelto. Parece que ha crecido 1 año o 2 Sí, años señor, más. que no es una rivalidad lo que sale de aquí, o como si viniera aquí a competir, ¿no? Que en sí que va. sale con amigos, sale con Totalmente, ganas de volver totalmente. a encontrar a sus amigos otra vez. Sí, totalmente. Yo a mí me totalmente. pasa igual con el crío, ya te digo, contentísimo, y luego la evolución en 2 años que ha dado el crío, las situaciones en las que se encuentra en el campo, las maneras que tiene de hacer el 1 contra 1, yo de verdad maravillado. Mira que en la zona donde yo vivo, que a nosotros también nos queda un poco lejos, hay sitios también de tecnificación muy buenos y gente, muy buenas personas, pero el trato, luego es el trato personal que tenemos directamente con un entrenador. Puedes hablar y preguntar por tu hijo, puedes hablar con el director, y bueno, el trato que te Sí, dan mis hijos han es de hecho... amistad más que de, bueno, ¿no? Exacto, el tema de evolución, pues lo he vivido más de cerca con mi hijo mayor, porque el pequeño lleva poco tiempo haciendo los cursos, pero con mi hijo mayor se ha ido puliendo esa técnica que él tiene, y ese don de fútbol y de visión del fútbol, que ha estado en la selección de Ibiza, lo llamó ahora último la selección Balear, ¿sabes? Sí, sí, muy bien. Lamentablemente no fue convocado al final ya para competir, pero bueno, ya de primera vista canta y gusta al niño para una selección balear. Estamos hablando de Mallorca, Menorca y Ibiza. Tú que llevas menos tiempo que yo, de ver a tu hijo en un momento determinado, antes de empezar el campus o el primer campus, ahora, tú específicamente, ¿qué le has visto una mejora? ¿En qué punto específicamente? Sí, sí, bueno, el crío piensa que en juego aéreo, en este caso, iba bastante flojo, le costaba saltar,
ahora mismo está a un nivelito muy bueno, tiene un juego aéreo muy bueno, con los pies y técnicamente la verdad es que parece un jugador más, aparte de un portero, parece un jugador más. Y bueno, en todos los aspectos, el crío, ya te digo que... Tú le has visto que casi en todos los puntos que necesita, en este caso tu hijo es portero, pues ha evolucionado en cada punto de un portero. Lo notas más que nada cuando vas a hacer liga con tu club, cuando vas con tu equipo a jugar y a hacer partidos. Ves que sobresale, la ¿no? diferencia entre porteros, sin menospreciar a ninguno, porque hay mucha calidad, hay muchos niños con una calidad enorme. Hombre, yo siempre he sido de la idea de que cada niño tiene algo, ¿no? Por ende tiene que ser un Messi o un Cristiano, pero cada niño tiene algo y aquí como que lo pule, ¿sabes? Cada niño, sea el más flojito al más bueno, uno tiene una cosa o otro niño tiene dos, pero todos los niños tienen algo, siempre. Y aquí se le pule. En mi caso, en concreto, ejemplo, mi hijo mayor es diestro y le pega tanto bien con la derecha que como la izquierda. Lo he aprendido aquí. Muy bien, ¿sabes? Sí, es verdad. Y luego, técnicamente, yo siempre le vi cosas muy bonitas, ¿sabes? Cosas muy bonitas a él, pero aquí, al pulirlas, lo que tú has dicho, cuando tú lo llevas luego con su equipo y compite en su entorno, tú ves que destaca, ¿sabes? Esa visión, ese estar, ese temple en el campo es totalmente distinto, que a lo mejor hay otro niño que tiene esa misma cualidad, pero al no estar entrenado técnicamente, pues a lo mejor su cerebro le cuesta... De hecho, perdona que te corte, es lo que hablamos, es que el traerlo, el que vengan los críos, es por la evolución que tú les vas notando, ¿no? Con la experiencia que tienes y tal de los críos, ¿hay diferencia entre el curso de tu niño mayor con el curso del niño más pequeño que tienes? Niño pequeño, sí, bueno, hay diferencia. Yo con mi hijo mayor hasta Levines, pues hay un trato técnico individual. Son en mayor también, pero cuando son ese fútbol más base de alevín hacia atrás, pues es más un trabajo técnico, ¿vale? Y luego de infantiles hacia arriba, porque ha estado hasta el último curso, no este, sino el anterior, estuvo mi hijo mayor, el de verano, y la verdad que es técnico, pero también más físico. Claro, obviamente a lo que te pide ya las necesidades de juego en el campo. Claro. ¿Sabes? Ya hace en cadete, que él es cadete de segundo año, pero el año pasado en verano era todavía de primer año, pues aquí se lo llevaban a la playa, hacían fuerza, hacían potencia. Entonces son necesidades que te pide a un jugador en un partido. Claro, el aguante, ¿no? Y la resistencia. Hacían también técnica individual, pero lo compartían también más con el físico. En cambio con los pequeños, pues tú lo verás que siempre se trabaja, no se trabaja el físico, sino que se trabaja el técnico. Pero bueno, están desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Obviamente que creo que no hace falta a los pequeños el físico. algo se llevan ya los pobres, algo se llevan, sí, es verdad, sí. Mi fin en traerlo es que aprendan a jugar al fútbol, porque tú sabiendo jugar al fútbol en el campo te diviertes. Correcto, ¿no? Claro, bueno, es que esto es una diversión. Esto no quiere decir, claro, exacto, esto no quiere decir que tú vayas allí y no te diviertas, ¿no? Correcto. Pero yo siempre, cuando era pequeño, siempre quise que a lo mejor mi padre me hubiese llevado a un lugar como este, ¿sabes? Yo se lo he dado a ellos y ellos encantados. No sé tu fin, el que ha sido traer a tu hijo aquí. Lo mismo. Yo, el crío, al principio empezó de portero muy valientote y bueno, el venir aquí, el verse cómo le comunican y el ver cómo trabaja, pues es una maravilla. Y luego mi fin, pues es que disfrute, es que él al fin se lo pase bien, que conozca gente, que sepa estar con niños, que pueda estar en un campus como ha estado o quedarse a dormir, o que vayas a un torneo y bueno, y disfrute con sus compañeros y llega a tu casa y te diga el niño con una sonrisa: gracias papá por el esfuerzo, o papá he disfrutado, no se me olvidará en la vida.
este es el fin. Luego, bueno, hoy día tienen la virtud de tener lo que tú dices, estos centros tan buenos y de jugar y de pasárselo bien. ¿Qué más puedes pedir que ver a tu hijo feliz? No, y estar todo el día con ellos y el poder compartir con ellos, pues, es lo que tú has dicho, desde las 9 hasta las 6. Venimos de Tarragona, estás aquí a las 9 con él y te vas a las 6, te comes un bocadillo, pero por ellos los haces todo. Cuando por la tarde los recoges y te hace una sonrisa... No. Si tú haces, en este caso, tú haces ese esfuerzo y tu hijo te pide, o sea, es que tú no le vas a decir, en principio no le vas a decir que no. Es su felicidad. Y si te lo puedes permitir, pues se lo das. Bueno, y si no te lo quitas de otra cosa, pero el caso es lo que hablamos, ¿no? Bueno, son ellos y que ellos disfruten y que ellos aprendan y ellos te lo pagan de la mejor manera, que es una sonrisa, un papá, hoy he conocido a un compañero más y papá, que a gusto estoy. Y luego en un campo te hacen 3 paradas y con eso besas el cielo, ¿no? Con eso ya te han dicho gracias, ya dices, porque tú ya estás disfrutando claro, con lo que hace tu hijo. Tú disfrutas, tú te involucras en ese juego, te involucras. Porque te gusta también. Oh, claro, es pasión, el fútbol es pasión y disfrutas, y cuando ves tú el niño, esa parada, ese trabajo ese hecho, gesto, sí. ya no te duele todo el esfuerzo que has hecho. Y ya está. Y, hombre, a mí me ¿qué nos alegra, hace, no? Por los me alegra hijos. mucho que se encuentre bien tu hijo aquí y tú de igual manera, Sí, si viendo sí. a tu hijo y tal. Yo ya te digo, no vengo aquí por otra cosa nada más y simple porque ellos lo piden. Están a gusto, les encanta el fútbol, quieren aprender más, se divierten, conocen gente y de paso estamos por aquí Barcelona conociendo y haciendo turismo. Esta gran ciudad, muy bien. Me alegra mucho, yo estoy muy contento de haberte conocido. Igualmente, mira, estamos por aquí. Pero que no sea la primera ni la última, exactamente. que podamos estar muchísimas más. Encantadísimo.